Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de 2 temas de muchísimo interés y además se describen o se titulan, lo otro ya veremos, muy brevemente: la buena teología y la inquietante inteligencia artificial. Vamos a presentarte a nuestros tertulianos, porque si no, no hay tertulia. Hoy tenemos la mesa apretadita de asistencia, así que está rodeada por los siguientes tertulianos. Camilo Esperón, un pescador de novedades, aún ayer me pasó una muy interesante. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches. Tenemos a Flor, nuestra profe, aunque no en exclusiva, porque da clase en varios colegios. Bienvenida, Flor. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. También tenemos a Lourdes. Lourdes es veterana en estos lides, o sea que ya está de vuelta, aunque esta sea una nueva, claro. Bienvenida, Lourdes. Buenas noches. Tenemos a Enrique Iglesias. Él se formó en economía, pero ahora es profe de religión evangélica. Así que el tema de la teología hoy va a estar bien sustentado, ¿eh? Bienvenido, Enrique. Hola, buenas noches. Gracias. Tenemos a Carlos Rodríguez. Carlos es uno de los redactores de notas diarias de la Unión Bíblica, entre otras cosas, pero si pongo el currículo de todos, pues estaremos hasta el final del programa. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, un saludo cordial a todos. Pues igual para todos los demás. Y vamos allá, yo no voy a asomarse por aquí a ver qué me falta, así que si se asoma ya me avisan. Bueno, ya estamos sentados y preparados para charlar, pero ya sabes que antes de empezar a charlar hay un aperitivo, porque en el cuarto de atrás, desde su inicio en 1994, siempre hemos sazonado nuestra tertulia con 3 pizcas escogidas de buena música, que algunas veces es del barroco, ya se está riendo Camilo por lo bajines, a las que llamamos pizcas de adobo musical, y hoy serán del compositor español Joaquín Rodrigo, primer marqués de los Jardines de Aranjuez, compuesto en París en 1939. Joaquín, compuesto el tema que vamos a ver, porque yo no lo he dicho. Joaquín Rodrigo a los 3 años se quedó prácticamente ciego a causa de una infección de difteria, y él comentaba que la pérdida parcial de la vista le puso en el camino de la música. Así que para los seguidores de su música, bienvenida sea esa difteria. Hemos escogido su obra más famosa. Naturalmente, ya sabes que se trata del Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, estrenado en Barcelona con enorme éxito
en 1940. Los intérpretes serán la Orquesta de Cadaqués, dirigida por su fundador, dirigida por el que la fundó en 1988, Edmond Colomer, y el solista será nada menos que Paco de Lucía, considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia y el más virtuoso de la guitarra a nivel mundial. Y vamos ya con la primera pizca de adobo porque tú quieres escuchar música. Se trata del comienzo del primer movimiento Allegro con espíritu del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo, interpretado por la Orquesta de Cadaqués, como ya dijimos, dirigida por Edmond Colomer. Y, repito, porque tiene muchísimo mérito, como solista a la guitarra, Paco de Lucía. Escuchemos pues este comienzo del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Escuchamos. Después de saborear esta excelente pizca de adobo musical, siento no poder poner el concierto de Aranjuez completo, pero es que entonces adiós tertulia. Pero ese trocito es muy jugoso. Vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. El primer tema, porque tenemos dos, una para cada parte. El tema es un artículo publicado en Protestante Digital por el teólogo José Hutter, que se titula La teología que no sirve para nada. Y yo voy a apuntar únicamente un texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Son palabras del Señor Jesucristo. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Hutter. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, yo solo leo una línea del artículo de Hutter. En la Biblia vemos una unidad inseparable entre el conocimiento y la práctica. Así que yo os voy a hacer primero una pregunta a todos y después entramos al tema en sí. Carlos,
¿Es importante en estos días la teología? Breve todo lo que puedas. No, simplemente, siempre lo ha sido, lo es y lo será, ¿eh? Desde el inicio del mundo, de la humanidad, y lo seguirá siendo hasta el final. Importantísima. Enrique, ¿tú qué opinas de eso? Pues yo creo que más claro no se puede decir. Estoy completamente de acuerdo con Carlos. Ujú. Es fundamental. Bueno, entonces, Flor, es que te tengo así el de la parte después y por eso voy en ese orden para no perderme la segunda vez. Dime. ¿Tú crees, y por favor muy breve, tú crees que en este momento se está llegando con las bases teológicas, con la doctrina, con las grandes verdades doctrinales, a los que siguen a la enseñanza o siguen la predicación? ¿Crees que se está llegando? No, yo creo que no. Bueno, esa es una Yo creo que respuesta no. contundente. Lourdes, ¿a ti qué te parece? ¿Estamos perdiendo el pie en la teología o no? Sí, lo estamos perdiendo totalmente, Pues porque ahora estamos priorizando más otras cosas. eso ya me alarma. Camilo, ¿tú suscribes lo que dicen tus compañeros de mesa? En parte. Me acuerdo con todos, sería un poquito aburrido, ¿no? Entiendo que la teología es más necesaria que nunca, una sana teología, y entiendo también que hoy en día, pues, en muchos aspectos, la teología está perdiendo calidad, categoría y brilla por su ausencia en muchos lugares, ¿no? Tristemente. Bueno, entonces ya estamos centrados en el tema, porque en el artículo de Hutter, que él escribe, creo recordar, un artículo cada semana en Protestante Digital, y generalmente son artículos desafiantes. Artículos desafiantes porque pone el dedo en la llaga, sencillamente. Entonces, en esta ocasión, él afirma, no vale de nada la buena doctrina si no se aplica. Es decir, no vale de nada que yo enseñe buena doctrina si después no la vivo. Bueno, esa es otra cuestión. Carlos, ¿tú cómo ves el asunto ese? Yendo así al meollo del tema. Bueno, pues mira, voy a poner una figura para que lo podamos entender. Y no sé, si te quieres alimentar has de comer el pan, no solo tenerlo delante del plato y mirarlo o conocer sus ingredientes. Si no lo comes, no te alimenta. Entonces la doctrina, si no la pones en práctica, no te va a alimentar. O sea, te puede poner una cabeza muy gorda, muy grande, pero nada más. Entonces hay que poner en práctica aquello, ¿verdad?, que tenemos delante, como es la doctrina, la verdad revelada de Dios en su palabra, y es en la medida en que vamos andando en ella, poniéndola en práctica, que vamos viendo sus beneficios. Enrique, ¿tú cómo ves ese tema? Pues mira, me encanta el versículo que elegiste para empezar, porque Juan lo que no tiene son grises, es blanco, es negro. Y escribiendo en su epístola, dice algo así, como que en esto sabemos que nosotros le conocemos, y esto podría ser una definición de teología, conocer a Dios, si guardamos sus mandamientos, es decir, no se puede separar una cosa de otra. Yo creo que es meridianamente claro la escritura, y dice, el que no guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, el que la guarda, en él el amor se ha perfeccionado, pero el que no la guarda es mentiroso, es decir, dice que conoce a Dios y que sabe de Dios, pero está mintiendo realmente. Me encanta ese lenguaje de Juan porque no es nada, es clarísimo. Se te ha ido el volumen como si te apartara del micrófono, pero se ha entendido, ¿eh? Bueno, Vale. Flor, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo opino que hay mucha corriente de intentar, de intelectualidad, ¿vale? De intentar conocer, pues, teológicamente a Dios, pero a través de la búsqueda en los textos, de conocimiento, pero teórico, de conocimiento mental, como cuando estás estudiando cualquier otro tema, como un tema científico o cualquier cosa. Y realmente Dios es una persona, y para conocerlo como persona tienes que conocerlo a través de relacionarte con él y básicamente seguir
todas las enseñanzas que te da. De otra forma, todo se queda a nivel mental, intelectual, pero sin fondo. Bueno, un apunte, porque es que acabas de decirlo, y es una de las demostraciones de cómo andamos en general de flacos de teología. Dios no es una persona. Esto debiéramos tenerlo todos muy claro, porque el fundamento central de la gran verdad teológica, que es la descripción de Dios, que aparece muy resumida en el famoso credo de Nicea, es el Dios trino. Dios no es una persona. Dios es un ser único, no hay más que uno, y existe en tres personas. Esto Sí, pero yo creo que Flor, y entendemos todo lo que quiere decir, ¿no? hombre, claro. Referirse a que Dios es un ser personal, o sea, que se puede mantener una relación personal con Él. Creo que la hemos entendido. Pero está bien la matización para aquellos que nos estén escuchando, claro. Lourdes, ¿tú cómo ves el tema en el que estamos? ¿Qué Sí. brecha hay entre el conocer y el aplicar? Bueno, dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Y nos hace libres para vivir, para pensar, para actuar en consecuencia, ¿no? Porque si realmente nosotros conocer la palabra y no la conocemos si no la ponemos por práctica, difícilmente puede actuar en nuestra vida. Y lo primero que hace la palabra cuando la conocemos es que empieza por transformarnos, por cambiarnos, nos confronta. Así que creo que es fundamental el conocimiento de la palabra y el vivirla. Camilo, ¿a qué atribuyes tú este desequilibrio? Que es evidente que lo hay, ahí todos habéis estado de acuerdo, aunque tú eres el que has matizado, así que te toca matizar de nuevo, pero en breve. Ese desequilibrio entre saber de Dios por la Escritura y, sin embargo, mostrar fallos en la manera de presentar ese conocimiento, de tenerlo, y también en la aplicación. ¿Tú cómo ves salir de ese embrollo? Hombre, yo creo que hay de todo como en botica, decían en mi pueblo, ¿no? Pues, hay teologías, evidentemente, y aquellos que escriben o viven o practican esa teología, pues no es nada, vamos a decirlo así, para simplificarlo mucho. Y hay gente históricamente y en la actualidad que yo veo que son sanos teólogos, gente que estudia a Dios y vive a Dios, que ponen en práctica eso, ¿no? Estos días, hombre, he estado estudiando pues, Jonathan Edwards bastante en profundidad y miraba que era un hombre con una profundidad teológica inmensa y era un hombre que además se entregaba y había pasión, una gran pasión, ¿no? Si no hay pasión, al final uno acaba siendo un fariseo, acaba siendo una... Pero yo reivindico la teología por encima de todo porque yo crecí en un ambiente hace años donde en muchos lugares, para mí el pasaje peor interpretado de la Biblia, pero con mucha diferencia, es el pasaje donde Pablo habla de que el espíritu vivifica y la letra mata, ¿no? Y yo cuántas veces he escuchado a gente en los púlpitos diciendo que implícitamente, aunque no lo dijeran explícitamente, despreciaban a aquel que estudiaba la palabra y como diciendo, tú vive la vida a tu manera y ¿para qué matarnos estudiando? ¿No? Y al final esa gente que hablaba así de esa manera y exponía así tan erróneamente ese pasaje bíblico, pues acababan en el error más supino muchas veces, ¿no? Por eso es necesaria la teología y es necesaria vivir a Dios. No es conocer a Dios, es vivirlo también y experimentarlo, ¿no? En todo caso, hay algo que creo que está directamente relacionado con lo que tú acabas de mencionar ahora o de citar, y es que algo bastante común que nos puede pasar con muchísima facilidad es abordar un texto sin tener en cuenta el contexto. Lo que hay en la escritura, sin ir más lejos, lo que hay antes y después, y entonces a la luz de eso el texto dice lo que dice, pero significa a la luz de lo que hay alrededor, porque muchas veces eso de ir corriendo, no, en tal, dice tal, y después resulta que el contexto modifica lo que parece que dice. Bueno,
Estamos ya avanzaditos en esta primera parte, pero creo que estáis siendo disciplinadísimos y eso me encanta. Pero, ¿qué se puede hacer? O sea, hay dos cosas que son evidentes y las habéis dicho por activa y por pasiva. La una, el conocimiento de la palabra, de toda la palabra y por ende de las enseñanzas básicas de la palabra, está un poco escaso. Y en consecuencia, pues también está escasa la aplicación. Carlos, ¿qué se puede hacer? También breve, pero has tenido tiempo para pensarlo, así que dispara. No, es que vamos, si nos fijamos en los países de tradición católica o protestante, vemos como no se practica lo que se predica. Es decir, que incluso se puede dar una buena enseñanza y luego no vivirla, que eso es lo que está ocurriendo. Y responde un poquito a tu pregunta anterior, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, se puede estar dando incluso una buena doctrina, enseñando una buena doctrina, pero luego no se vive. Y es que el problema está en el propio cristiano o en el propio creyente o en el propio ser humano, ¿no? La naturaleza humana, que es una naturaleza como describimos teológicamente hablando, una naturaleza caída, una naturaleza que ya no es la que Dios en un principio creó, ¿verdad? Entonces ahora está pues muy mermada en sus facultades e inclinada al mal y a la desobediencia. Y ese es un problema espiritual. Un problema espiritual que hay que también trabajar y enfocar, no solo el doctrinal, ¿no? Sino el espiritual. Enrique, ¿tú cómo ves entrarle al tema? Es decir, ir poniendo piedras para que el edificio se restaure. A mí me gustaría decir algo que espero que se entienda, porque no quiero romper la línea argumental, pero creo que no es tanto un desconocimiento del libro, de Biblia, de teología, sino de que hay dos grandes ausentes en el mundo cristiano hoy, que son el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Es decir, todo tiene sentido si Cristo está viviendo dentro de nosotros y somos guiados por el Espíritu Santo. La ética cristiana sin Cristo y sin el Espíritu Santo es una ética como otra cualquiera. A ver, no, entendedme, no como otra cualquiera, que tiene unos valores que son universales. Pero lo que está claro es que tenemos que partir de lo que decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y a partir de ahí todo tiene sentido. Y por eso él en sus epístolas era casi cartesiano. Mitad teología, mitad práctica, ¿no? Pero todo parte por volver a reencontrarnos con el Señor Jesús, ¿no? Cuando en el Evangelio de Juan él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo podemos experimentar la paz de Jesús si no tenemos a Jesús dentro de nosotros? Eso es imposible. Podemos hablar acerca de la paz. Y me temo que muchas veces estamos hablando de muchísimas cosas, pero realmente Cristo está ausente en nuestras vidas, ¿no? No sé qué pasa en tu línea, que normalmente se te escucha muy bien, tienes buena voz, y a ratos, no es por tu movimiento, no sé lo que es, a ratos suena bajísimo, no sé por qué es. Bueno, en todo caso, estamos en línea. Flor, ¿tú qué sugieres para salir al paso de esa situación que es evidente que la hay? Bueno, yo pienso que hay que remarcar que el conocimiento, aunque estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando Enrique, el conocimiento bíblico hay que seguir teniéndolo. O sea, no se trata de que se esté diciendo aquí que no haya que tener conocimiento bíblico. Lo que pasa es que el conocimiento bíblico sin algo más, es decir, el conocimiento bíblico que se queda ahí y que no se transmite y que no se ve y que no forma parte de tu vida, es inútil. Porque al fin y al cabo, la palabra de Dios es palabra viva que remueve el alma, que remueve, que crea, bueno, lo que decía Timoteo, ¿no? La palabra de Dios está para enseñar, corregir, redarguir, y si eso no lo hace en las vidas de las personas, es algo inútil. Muy bien. Lourdes, muy breve, que ahora sí que se nos está acabando la primera parte, pero por favor. Bueno, pues es en el capítulo 26 de Mateo
En el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Si Jesús está con nosotros hasta el fin, nosotros tenemos que saber que tenemos que guardar las cosas que Él nos enseñó y las que Él guardó. Y además yo creo que nos dejó el mejor ayudador. Camilo, cerrando ya. Bueno, estoy de acuerdo con Enrique que hay que nacer de nuevo y tener una experiencia con Cristo para hablar de Biblia y hablar de teología. Eso estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero también he de reconocer que entre cristianos, que yo no dudo de su salvación, no dudo que hayan tenido una experiencia con el Señor, muchos, y son muy ortodoxos, muy fundamentalistas, mucho lo que queramos, pero acaban con ese sentimiento de, bueno, yo tengo la verdad prácticamente y los demás equivocados están, ¿no? Y en aquellos grupos donde ellos se reúnan, acaban con un comportamiento sectario, porque dicen, no somos nosotros los únicos, los demás. Y yo pienso que en la teología y en el conocimiento del Señor podemos ser muy estrictos y ser al mismo tiempo tener una mente muy cerrada, ¿no? La mente hay que tenerla abierta. Por otro lado, conozco cristianos que también en su liberalismo también se van un poquito lejos y no dejan de tener también la salvación y una experiencia con el Señor, ¿no? Yo creo que hay que encontrar siempre un equilibrio entre una cosa y la otra, ¿no? Uno puede conocer al Señor y ser un desastre en la teología, en su matrimonio, en el trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y con la teología pasa lo mismo. Bueno, de todas formas, ahí se plantea otro tema del que no hemos hablado nada, pero que evidentemente forma parte de la aplicación de la doctrina, que es la comunión. Pero vamos a hacer un alto porque se ha cumplido el tiempo, así que hacemos un alto en nuestra conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de la segunda parte del primer movimiento, Allegro con espíritu, del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. Yo siento haberlo cortado, pero es que si no, era mucho tiempo. Este concierto, interpretado por la Orquesta de Cadaqués, dirigida por su fundador Edmond Colomer, y teniendo como solista a Paco de Lucía, el guitarrista por excelencia. Así que vamos a escuchar esta segunda parte del primer movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Escuchamos.
después de escuchar el final del primer movimiento del concierto de Aranjuez con Paco de Lucía a la guitarra, continuamos con nuestra tertulia, pero ahora cambiamos completamente de tema, porque hay otro tema que está inquietando mucho y que yo creo que se está manipulando muchísimo y que nos plantea la necesidad de defenderse. El tema aparecía en El País y titulado como ¿Cómo nos afecta hablar con la máquina? Y solamente una frase. Nos asomamos a un mundo en el que realidad y artificio serán indistinguibles. Y yo apunto un texto de entrada. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 8, el apóstol dice: sed sobrios, prudentes y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, esto de la inteligencia artificial, yo creo, en primer lugar, yo no sé qué pensáis, pero yo creo que la inteligencia artificial no existe. La inteligencia es la de los programadores que programan los algoritmos, los encadenan y consiguen unos resultados asombrosos, pero que son planificados previamente. Pero la cuestión que yo mencionaba antes, es una línea del artículo que mencionaba antes, es que nos estamos adentrando, no es que empieza ahora, empieza hace ya unos cuantos años, pero nos estamos adentrando mucho más en un mundo en el cual es fácil confundir la realidad con la otra realidad, la que nos venden. Entonces, en primer lugar, yo quisiera tratar en este tiempo cómo defenderse. Carlos, tú, así de entrada, ¿qué sugieres? ¿Qué propones? Bueno, me da mucho miedo esto, ¿eh? Hasta dónde puede llegar, confundirnos. He leído el artículo y cómo puedes llegar a tener una conversación con un chat de estos donde una inteligencia artificial pues se hace pasar por una persona, o tú te crees que estás hablando con una persona, y ya vemos los efectos que puede esto causar, terrible, y cómo se puede suplantar por medio de la inteligencia artificial pues a tu propia persona, ¿no? Y verte a ti y ver tu rostro haciendo o diciendo cosas que en absoluto provienen de ti, sino que ha sido todo un montaje. Esto asusta, ¿eh? Entonces lo primero que pensaba es que digo, bueno, igual que nos asusta que corran muchos billetes falsos y algo había que hacer y finalmente pues ya vas hasta el supermercado y tienen una maquinita donde te pasan el billete para ver si es verdadero o falso, yo espero que también por medio de la inteligencia artificial pues también hayan programas o aplicaciones que identifiquen del mismo modo aquello que es falso, sea un montaje hablado o sea un montaje fotográfico, del tipo que sea, ¿no? Pero el tema de entrada asusta, ¿eh? Enrique. Me gusta el versículo que escogiste para empezar, porque has menciona esto de Pedro al diablo, ¿no? Y esto no es más que un perfeccionamiento de la mentira. Satanás nos lo describe la Biblia como eh, padre de mentira, mentiroso desde el principio. Y esto es una vuelta de tuerca, es decir, confundir cada vez más a las personas, no saber lo que es verdad y lo que es mentira. Cuando leí el artículo, que también me sobrecogió en algunos aspectos, sin ser un especialista, me acordaba del versículo de la Escritura que dice que será una señal del fin, que los hombres buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, algo que les diga lo que quieren oír. Y si os fijáis, en ese artículo se menciona que estos robots son especialistas en decirle a la gente lo que quieren o lo que necesitan oír. Ese es el gran peligro que veo yo detrás de todo esto. No sé si esto es un poco lo que me preguntabas, Daniel. Sí, por ahí va la cosa, Flor. ¿Tú cómo ves la situación ante esto? Y bueno, si quieres apuntar algo de qué hacer, pero de momento, ¿cómo ves la situación?
Bueno, yo lo veo que va a estar el tema muy complicado porque realmente vamos a tener problemas auténticos para saber si la información que nos está llegando es correcta, no es correcta. Es muy preocupante cuando ves el caso de estas niñas que hicieron con sus fotos eh, una como reproducción de escenas que no, ellas no habían hecho, pero que las transmitieron como si hubieran pues, tenido esas fotos que eran eróticas, que eran sexuales y que no tenían nada que ver con ellas y se montó es tremendo, porque yo pienso en las implicaciones que puede haber. Por ejemplo, en el caso de delitos, que pueden, que ahí podrían poner a personas totalmente inocentes, pero que causan, pues, a través de esto, pues engañan a la gente haciéndolas ver que han cometido delitos. Esto es muy grave. Me parece gravísimo. Yo ya estoy oyendo cosas casi todos los días de este tema y es muy preocupante. En Estados Unidos hay abiertos, dice la noticia, yo estoy nada más que leyendo, 2 procesos judiciales que afectan a Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, para determinar si han causado depresiones, fomentando trastornos alimentarios o incluso animando al suicidio a jóvenes usuarios de las plataformas. En fin, que la realidad y la ficción muchas veces son difíciles de distinguir, que ese es el tema. Lourdes, ¿tú cómo te ves ante ese tema? Tú y tu entorno cercano. Pues mira, de este artículo me sorprendió muchísimo que algunos de los que trabajan como ingenieros, investigadores que trabajan en todo lo de la inteligencia artificial, también son confundidos. Y ellos incluso llegan a pensar que hasta tienen conciencia propia esta inteligencia artificial. Y una frase que dice, es muy fácil que creamos que estamos hablando con alguien en vez de con algo. Tenemos un instinto social muy fuerte para humanizar animales o cosas. Y eso está sucediendo ahora mismo. Yo veo personas que hablan con su animal de compañía como si fueran una persona, las visten como si fueran una persona y las tratan exactamente igual que a una persona. Entonces, realmente vemos que está ocurriendo algo muy serio. Cuando empezamos con el Tamagotchi hace unos años, que era una cosita pequeña e insignificante a la que había que apretar un botón para darle de comer, para ponerlo a dormir, nos reíamos, pero por ahí empezó todo, creo. Camilo, tú que has estado un poquito en los inicios de la informática, un poquito, no, un bastante, ¿tú cómo ves la situación en este momento? Pues desgraciadamente peor que nunca, ¿no? Como decía Enrique, esto es un engaño. Yo le llamaría, le pondría el sobrenombre del gran engaño, ¿no? Y me preocupa muchísimo porque una, que ya no sepamos distinguir lo que puede ser cierto de lo que no es, que ya está pasando ahora mismo. Eso es bastante triste, ¿no? Y lo que más me preocupa a mí es que todos los grandes grupos que dominan la inteligencia artificial, la informática y todo esto, aparentemente eran enemigos. Estamos hablando, por ejemplo, de un Elon Musk, un Bill Gates, etcétera, y en cambio todos están de acuerdo y todos están concentrándose en fomentar la inteligencia artificial, ¿no? Eso a mí me parece terrible, que Google, yo qué sé, todos, Microsoft, todos están volcados en la inteligencia artificial, ¿no? Y lo peor de todo es que sabrán hacerlo para que el público, para que la humanidad lo pida. Eso es lo más triste, ¿no? Porque siempre cuando hay un engaño grande, lo primero que te van a poner, mira qué buena es la inteligencia artificial para esto y para lo otro. Mira lo que ha logrado aquí la inteligencia. Y es verdad que todo tiene un lado bueno. La inteligencia artificial también. A lo mejor pueden conseguir que una persona con un implante que está, yo que sé, inválida, pueda levantarse y caminar.
o que esté un poco ciega y pueda ver mejor, etcétera, etcétera. Y entonces serán loas a la inteligencia artificial y la gente, desgraciadamente, pedirá a gritos eso, pero en el fondo yo lo que veo es un gran engaño, que detrás de todo, como tristemente es así, el enemigo de nuestras almas es el que maneja los hilos por detrás de todo y al final nos está llevando a un camino muy anticristiano y está profetizado en la Biblia y lo temo, pero me parece que por ahí van los tiros, ¿no? Hay una frase muy destacada que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Como toda herramienta puede usarse para el bien o para el mal. Internet, dice en la noticia, se está llenando de más y más datos producidos por máquinas. Se crean webs falsas para atraer publicidad, se inventan datos científicos. Esto va a hacer que baje la calidad de los datos. O sea, dicho de otra forma, digo yo, algo de lo que decía Camilo ahora, es decir, que tú consultas en Internet y en la consulta te llevan al terreno que quieren. Bueno. Y todos los días estarás viendo, yo qué sé, las proezas de la inteligencia artificial. Hoy por la mañana me levantaba y leyendo la prensa, mira, estas tablas cuneiformes de los primeros idiomas del mundo que los lingüistas eran incapaces de descifrar, digamos, estos textos. Mira cómo la inteligencia artificial lo ha conseguido y explicaba ahí cómo se leía ese texto cuneiforme que estaba bastante deteriorado, ¿no? Y así día tras día se irá vendiendo lo bonito y lo hermoso que es eso, ¿no? Es una herramienta y se puede usar mal y se está usando mal además de bien. Después de lo que hemos tratado ahora mismo, pues se impone necesariamente, todos estamos de acuerdo, yo espero que todos, en que no existe tal inteligencia artificial, sino una serie de enlaces de programas y de algoritmos, que los algoritmos son sencillamente fórmulas matemáticas que producen eso, es decir, aplicaciones o programas o que al final producen eso, que no son la inteligencia artificial, son los programadores desde un propósito determinado que se irá viendo. Bueno, por ejemplo, que ya van a empezar a dejar de ser fiables informarse en Internet. Pero yo os hago ahora una pregunta y me gustaría que la respondieseis todos, igual que hasta ahora, con brevedad, pero yendo a lo esencial. Eso está ahí. Es decir, una herramienta que se usa especialmente, porque es lo que nos molesta y lo que nos preocupa, para el engaño. Hoy mismo me contaron de un atraco monumental de mucha pasta hecho con inteligencia artificial. Bueno, pero porque alguien que era la persona que fue receptora, pues la verdad era muy inocente, pero muchísimo. Pero bueno, esto ya se hacía antes con la historia del boleto premiado, del billete de lotería y muchas cosas más. Bueno, se ha mejorado la herramienta, pero es lo mismo. Ahora, yo voy a apagar el WhatsApp porque está haciendo mucho barullo y lo voy a apagar, que ahora ya no me hace falta. Bueno, entonces yo os voy a pedir que me digáis, así hacemos la rueda igual, ¿qué sugerencia proponéis? Porque esto va a ir a más, ¿eh? Eso no tengáis ninguna duda. Mientras los grandes del poder de este mundo les convenga, esto va a más. Y aparecerán remedios, entre comillas, que nos tranquilizarán, pero van a por nosotros. Eso está claro. Entonces, ¿qué recomendáis? ¿Qué aconsejáis que debe hacerse? Carlos, empiezo por ti porque ya empecé antes, pues contigo. Sí, un momentito, espera, que consulto con la inteligencia artificial a ver qué respuesta me da. Bueno, lo cierto, de verdad Carlos, que fuera de... Oye, no, si incluso estaba pensando, digo, que la inteligencia artificial es capaz de acabar con estas tertulias, suplantarnos. O sea, no necesitará un programa de radio los tertulianos. Habrán 3 o 4 robots de estos ahí soltando
sus respuestas, sus preguntas, y nadie sabrá si realmente está Camilo, si está... Nos mejorarán, además. y es verdad, y le sale gratis al director, que ahora le cuesta algo. Bueno, a lo que vamos, ¿qué soluciones hay, no? Bueno, mientras no llegue esa aplicación que os sugerí al principio, como la de, bueno, reconocer los billetes falsos, y que haya una aplicación que vaya acompañando a cualquier navegador de internet y tal, y que te dé una cierta garantía, que no sé si eso se podrá hacer. Lo primero es lo primero, y es educar y concienciar, ¿no? Y creo que también lo estamos haciendo en este programa. Advertir también contra los peligros, ¿no? Explicar un poquito en qué consiste estos programas de chat, ¿no? Basados en la inteligencia artificial, y que desde el más pequeño hasta el más, bueno, desde el más joven hasta el más anciano, pues conozca de qué va esto, ¿no? Y también, oye, perseguir y castigar a los que estén abusando de este tipo de programas, ¿no? De inteligencia artificial. Enrique, ¿tú qué propones a nivel de los escuchantes del programa? Pues no lo sé, la verdad es que no soy un experto en inteligencia artificial. Sé que lo que nosotros estamos empezando a conocer de la inteligencia artificial es algo muy sesgado, es decir, la inteligencia artificial es mucho más que una foto generada artificialmente o un trabajo de clase que un niño copia, ¿no? O que se lo hace el chat GPT. Antes existía la página que era el Rincón del Vago, donde todos los que no querían hacer un trabajo se lo iban a descargar, ¿no? O sea que esto siempre existió, la diferencia existió. Yo daría un consejo. El apóstol Pablo nos puso como ejemplo a los de Berea, creo recordar, ¿no? Que examinaban todo lo que iban a la palabra para ver si realmente era cierto. Es decir, yo creo que hay que potenciar otra vez lo que está escrito en las páginas de los libros, en general y en la Biblia sobre todo, porque la letra queda escrita y sobre todo lo que hay que es que presionar y concienciar a las autoridades para que regulen de una vez el uso de los terminales móviles en los menores de edad, menores de 16 años, 14 años, lo que sea, controles parentales. O sea, el gran peligro son los menores, ¿no? Y nosotros usamos las nuevas tecnologías, las TRIC, como se llaman ahora, porque no nos queda más remedio, pero los niños son carne de cañón, sobre todo para lo peor, la pornografía, el juego online y todo tipo de engaños. Entonces, las autoridades se tienen que poner las pilas, pero ya, porque si no corremos el riesgo de perder a una generación en todo esto. Y sobre todo se va a resentir el conocimiento de las nuevas generaciones. Es decir, la gente que está eludiendo formarse ahora y que está buscando atajos de este tipo para hacer un trabajo de clase o para no estudiar, serán nuestros cardiólogos del futuro, nuestros ingenieros del futuro, si es que llegan a serlo, claro, porque todo esto son atajos para no trabajar. Esa es mi opinión, pero presionar a las autoridades para que, ya que muchos padres no demuestran una gran responsabilidad con estas cuestiones, pues que pongan límites al uso de los dispositivos móviles y a las pantallas en general a los menores. Esta es mi opinión. Bueno, en este momento hay una marea general. Yo tengo 4 a 5 artículos en diarios de primera línea en toda España con respecto a eso. Lourdes, ¿tú cómo sugieres, y tú eres mucho más formada en ese tema, cómo sugieres que debe enfrentarse este fenómeno que ya está muy avanzado, pero va a ir a más? Pues tú lo has dicho, yo creo que va a ir a más y que esto es muy difícil de pararlo. ¿Por qué es muy difícil? Ya ha comenzado, ya hemos avanzado en las redes sociales. Recuerdo hace unos años cuando empezó al principio de todo que muchas veces éramos reticentes en usarlas por aquello de que exponíamos muchas de nuestras cosas en las redes sociales, pero ahora cada vez va a más. Y esto de la inteligencia artificial va a seguir yendo a más. Mira, lo tenemos además claro porque ya incluso hemos dejado de oler los libros, hemos dejado de tocar la Biblia y cada vez más. Entonces, esto de la inteligencia artificial yo creo que tendremos que aprender a distinguir y a discernir
pedirle a Dios que nos ayude a discernir, porque va a ser muy difícil saber cuando una noticia es cierta o cuando es falsa. A los cristianos también nos puede engañar diciéndonos que ya ha venido el anticristo o que ya ha venido Jesucristo. Tantas cosas, tantas noticias saldrán que podrán engañarnos y tendremos que tirar mucho del discernimiento espiritual y de la sabiduría que recibamos de lo alto para poder combatir estas cosas. Flor, ¿tú qué sugieres? ¿O qué incluso sugieres a tus estudiantes? Bueno, yo creo que al final tenemos que volver a lo básico, ¿no? Promover las relaciones humanas, no hablar con un avatar creado dentro de un programa o creado por un programa. Promover las relaciones humanas, quedar con la gente y verle a la cara y hablar con la gente, volver a lo básico. Es verdad que la pandemia causó un tremendo incremento del uso de los dispositivos móviles y eso también promueve todo el tema de la inteligencia artificial. Pero volver a lo básico, buscar información, volver a lo escrito, a las enciclopedias. Tendremos que volver porque el tema es que va a ser muy difícil, o por no decir imposible, diferenciar la verdad de la mentira y diferenciar las falsas noticias de las noticias auténticas, incluso los vídeos manipulados que no vamos a saber si están o no están manipulados, lo que es verdad, lo que es mentira, o sea, una tremenda confusión, ¿no? Pero incluso la historia, la manipulación, se puede ver manipular la historia, y cuanto más libros desaparezcan y cuanto más se haga todo tipo digital, pues también va a haber problemas pues, con eso, y eso también va a afectar, por ejemplo, a la educación, ¿no? Camilo, Entonces, nos quedan 4 minutos en total, así que despáchate. A ver si en 2 minutos soy capaz de concentrar lo mucho que se podría decir de todo esto y el gran peligro que lleva, ¿no? Yo creo que más allá de todo eso, que todos vosotros, todo lo que habéis expuesto, tenéis razón y en esos campos todo va a ir a peor, evidentemente. El gran peligro que se está implantando además de forma secreta y no tan secreta. El otro día escuchaba yo una charla en Londres, el mayor experto en movimiento digital, es el número 1 a nivel mundial, ¿no? Y dice, esto se está implantando en secreto, que es un control global digital, no tan en secreto, porque ya muchos nos damos cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Vamos a empezar a implantar monedas digitales, al principio será voluntario, el que quiera, el que le guste, al final será siendo obligatorio, desaparecerá el dinero físico. Eso lo decía Bill Gates en el foro de Davos. Y después ese control global digital va a llevar que, como va a desaparecer por la inteligencia artificial muchísimo trabajo, millones de puestos de trabajo van a desaparecer en el mundo, ya están empezando a desaparecer, se está a través de la ONU, y ahí Bill Gates también está implantándolo con mucho dinero, pues esa identidad digital universal que conlleva una renta. Diciendo, si estamos haciendo esto, un control digital para todos, y todos estén en el tercer mundo, en el primero, en el segundo, van a tener esa identidad digital. Pero ¿qué lleva eso? Una renta universal, como diciendo, no os vais a morir de hambre, no va a haber problemas para nadie, todo el mundo va a tener paz y seguridad, ¿no? Ahí dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad es cuando vendrá el fin, ¿no? Por tanto, el peligro es inmenso, es grande, se podría decir mucho más de todo eso que viene, ¿no? Y mi recomendación es agarrémonos del Señor, atémonos al Señor y venga lo que venga, que no va a ser nada bueno, no decaigamos en la fe, no decaigamos y tiremos para adelante en el nombre del Señor. Eso es, no se me ocurre decir otra cosa en este momento, ¿no? Ya lo decía en su día Teresa de Ávila, decía, venga lo que venga, nada te espante. Pero en Así es. esa misma línea, eleva el Y aparte que pensamiento. tenemos un Dios que puede disparatar cualquier cosa cuando a él le parezca. Lo que sucederá será porque él lo permite, ¿no?
Pero el control absoluto lo tiene Dios, nada más. Daniel, tú Dime. comenzabas Sí. hablando de Primera de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo creo que podríamos añadir: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y yo creo que el tiempo que viene para los cristianos va a ser el de vivir constantemente sometidos a Dios, porque estas cosas se van a poner cada vez peor. Tú dijiste, Lourdes, antes una cosa que me llamó la atención: oler los libros. Bueno, oler los libros. Pues en este momento sí que va a ser necesario oler la Biblia de nuevo y ojo con las nuevas versiones, traducciones que pueden ir colando cosas desde ese proyecto, que yo estoy de acuerdo con él. Bueno, queridos, el tiempo se ha ido y tenemos que cerrar la puerta, pero antes, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Hoy ha sido muy dinámico y creo que hemos estado al tema, así que gracias a Camilo, a Flor, a Lourdes, a Enrique, a Carlos y gracias a Dios que nos permite estar aquí charlando de estas cosas desde una perspectiva distinta. Eso es la finalidad del cuarto de atrás. Ahora, pues te ofrecemos la tercera pizca de Adobo Musical. Se trata del comienzo del famosísimo segundo movimiento adagio del concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, interpretado por la Orquesta de Cadaqués, dirigida por su fundador Edmond Colomer, y teniendo como solista la guitarra a Paco de Lucía. Así que escuchemos este tercer fragmento de esa preciosidad que es este segundo movimiento, pero que otro día a lo mejor lo escuchamos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.